Ojo pues porque se estrenó John Bodmer como técnico de Atlético Nacional y lo hizo con derrota. Es cierto que Nacional tenía bajas, algunas más importantes que otras, como el caso de Osa, como el caso de Neider Moreno, como Andrés Felipe Román, como Andrés Salazar. Bueno, Román durante mucho tiempo no estará en la nómina de Nacional porque su lesión es larga. Andrés Salazar un poco menos tardará en regresar a las canchas, pero el caso es que Atlético Nacional tenía ciertas bajas y desde ahí tú podías encontrar atenuantes para que se le complicase el partido ante el Medellín. Un Medellín del que debo decir me ha venido sorprendiendo a lo largo de toda esta liga, ha venido levantando, tiene como un crecimiento sostenido este equipo de Arias. Ustedes saben que Arias no es un técnico de mi agrado, es un poco fastidiosa su historia, pero llegó al Medellín y lo ha hecho de buena manera, debo reconocérselo, y el primer tiempo fue muy valorable. Ahora, en el segundo tiempo creo que comete algunos errores, sobre todo en las modificaciones, pero luego, a pesar de eso, se logra sobreponer porque Atlético Nacional siempre tiene problemas por las bandas. No lo pudo corregir ni en el primer tiempo, ni mucho menos en la segunda mitad. Hay que decir que la postura del Independiente Medellín, ¿cuál era? Hacer presión tras pérdida, presión alta al Atlético Nacional, y Nacional se complicó mucho. Recordemos que en esta oportunidad jugó Velázquez ahí en la lateral izquierda, Álvaro Angulo más adelantado. Angulo normalmente es el lateral izquierdo, lo adelantaron en esta oportunidad. No le salió del todo a Bodmer porque luego Angulo salió lesionado, sustituido, ingresó Jair Mena. Jair Mena, que creo yo, Julián Gómez del Medellín le hizo penal y el árbitro y el VAR todos se hicieron los locos. Pero volvamos, la idea del Medellín entonces era esa, presionar a Atlético Nacional. Y en el arranque del partido fácilmente pudo haber coronado al verde paisa. Tuvo una escapada de Plata, varias escapadas también de Cetré. Plata remató, Pons remató, Cetré remató, al ángulo la sacó Harlen Chipi Castillo. Esa era la otra baja que me faltaba de Atlético Nacional. No está Mier porque está con la selección colombiana de fútbol. Pero el caso es que Medellín era punzante, era incisivo, se veía muy peligroso, y Nacional cuando tenía los espacios también vulneraba al Medellín, pero no tanto como lo hacía el rojo, que es un equipo ya más armado, más montado, cosa obvia, cosa normal, porque Arias ha venido levantando el ritmo de este equipo a comparación de lo que teníamos antes con Botero, con el mismo David González, que con David González era como regular, con ese Botero que estuvo un rato. Ahí como que el Medellín se cayó, entró Arias, no convencía al principio, pero ha venido levantando. El caso es que el 1-0 para el Independiente Medellín, ¿por qué llega? Llega de una múltiple jugada de ataque en donde Nacional no puede rechazar el balón y en donde le queda la pelota a Eddie Ocampo e intenta salir de forma extraña, o sea, porque en vez de rechazarla, en vez de hacer un pase largo, intenta como salir, se la quita a Daniel Torres y la pelota le queda ahí al Medellín para que patee, en específico a Pons, que remata. El balón lo desvía Aguirre y termina en el 1-0 del Independiente Medellín. Hasta ahí mejor el Medellín. Y Nacional, ¿cómo se aproximaba? Con balones de media distancia, un taponazo de Pavón, otro taponazo de Perea. En Nacional hay que destacar que en el mediocampo estuvieron muy bien tanto Mejía como Tatay Torres. Ellos dos lo intentaban, pero a veces sobre todo a Mejía le quedaba ancha la cancha, nadie le colaboraba. También complicó a Nacional la lesión de Álvaro Angulo, aunque Mena creo que lo hizo de buena manera cuando ingresó, pero esa no era la idea principal de Atlético Nacional, sino era atacar un poco más con Álvaro Angulo por ese costado, aunque era netamente experimental porque Angulo no lo hemos visto casi por ese lado. Ante la falta de Osa, pues Nacional tuvo que experimentar en esa zona del campo. Entonces, como les venía mencionando, Atlético Nacional llegaba netamente por esos balones de media distancia, respondía bien Chunga, unas más que otras. Chunga, que recientemente fue convocado a la selección Colombia ante la expulsión de Camilo Vargas. También, como les había mencionado en el inicio del video, creo que hubo un penal contra Jair Mena, se lo hizo Julián Gómez del Independiente Medellín, pero el VAR y el árbitro miraron para otro lado. Yo creo que le cruza el pie, era penal para Atlético Nacional, no lo dieron. Ahora, ese primer tiempo lo termina muy bien el Independiente Medellín y en el segundo tiempo esperábamos ese mismo nivel de intensidad. ¿Por qué? Porque en la primera mitad, gracias también a Roldán que deja jugar, los dos equipos iban y volvían. Era un partido casi que sin medio campo, casi que sin oposición al momento de cruzar balones. Entonces tenías un cotejo emocionante, un cotejo que le fascina a la tribuna, pero que disgusta normalmente a los técnicos y a los analistas de lo específico en el medio campo. Ya en la segunda mitad, vemos un Independiente Medellín que
como que quiere cerrar el partido más rápido de lo que yo hubiera querido o de lo que yo hubiera pensado. Porque piensen que en la primera mitad uno de los más interesantes había sido Brian León Muñiz. Brian León, que él no responde con goles, no es el mismo del Pereira, pero en el tema de la presión alta junto a Cetré lo había hecho bien, obviamente junto a Plata, que fue de los mejores del Independiente Medellín, lo quiero recontradestacar. Una pena que Plata no tuvo su gol, porque si alguien se merecía un gol en el Medellín era Anderson Plata. De hecho, si ustedes se fijan en la jugada del 1-0 del Independiente Medellín, es un desborde de Plata, Plata mete el centro atrás, luego el balón no lo saca bien Edir Ocampo, eso es verdad, pero toda la jugada de peligro la arranca él. Entonces desde ahí tú tienes un Plata que siempre preocupó al rival, porque Edir Ocampo sale mal, le queda a Daniel Torres se la pone a Pons, Pons patea y se la desvía a Aguirre, al arquero Chipi Castillo. Edir Ocampo, punto aparte, todo bien con él atacando. Ahora, todo mal con él defendiéndole. Cuesta mucho. Sabemos que está en formación, que está en crecimiento. Es un sub-20. Hay que seguir teniéndole confianza, pero defensivamente creo que a veces es poco práctico. Se complica más de lo que a veces le pide la jugada. Ahora, en el segundo tiempo, el Medellín, como les digo, intentó como cerrar el partido rápido, intentó como dormir las acciones pronto, porque el técnico llega y saca a Brian León y metió a Diego Moreno. Y yo, ¿pero por qué sacó a Brian León? Eran los que estaba haciendo la presión, era un tipo que estaba colaborando. Llegó y lo sacó, cosa que se me hizo a mí bastante extraña. Luego sacó a Edwin Cetré. ¿Por qué a Cetré? Era de los más picosos ahí para el Independiente Medellín. Llegó y sacó a Cetré. Yo digo, ¿pero por qué estos cambios así tan repentinos? Metió a Leiser Chaverra y en ese instante, en esos minutos, llegó el empate de Atlético Nacional, que llega después de que Varela no concreta bien una jugada para el Independiente Medellín, no la rechaza bien, Atlético Nacional la agarra y viene este pivoteo de Jefferson Duque. Jefferson Duque, que en el primer tiempo se había comido un gol de forma inaudita porque desborda muy bien, Edir Ocampo le mete un pase atrás, pase de la vida. E increíblemente Jefferson Duque se comió el gol, la lanzó a un costado. En esta oportunidad, ya para el empate Atlético Nacional, la pivotea muy bien Jefferson Duque, le deja la pelota a Dorlan Tapón. ¿Y qué procede a hacer Dorlan Tapón? Pues meter un taponazo, golazo, 1-1. Y ahí Atlético Nacional se volvió a montar en el partido y Medellín entró en una nebulosa inexplicable e innecesaria, porque si seguía con el mismo ritmo del primer tiempo, fácilmente le hubiera ganado el partido a Nacional. Creo que se complicó solo el Independiente Medellín, pero tuvo luego la colaboración de parte del Banco Técnico de Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque Bodmer sacó a Oscar Perea, que lo estaba haciendo bien, y llegó y metió a Tomás Ángel. Y Tomás Ángel, ¿qué tanto le aportó a Atlético Nacional ahí adelante? Poco y nada. Luego obviamente sacó a Jefferson Duque, metió a Asprilla, pero digamos que ya el aporte no fue demasiado del lado Atlético Nacional. Mientras que del Medellín debo destacar que volvió Jairo. Me alegra por Jairo Moreno, me hizo muy feliz cuando estuvo en la selección colombiana de fútbol y ojalá recupere su nivel porque sería muy interesante volverlo a ver en la selección. Salió Luis Orejuela, ingresó Jairo Moreno y Alvarado ya en el cierre del partido también fue sustituido, ingresó Andrés Ricaute. Alvarado, que fue uno de los claves en la jugada del segundo gol del Medellín, que no encontraba los caminos, no estaba tan preciso, había tenido algunos remates de media distancia, se había aproximado también el Independiente Medellín, pero no estaba tan preciso hasta que Plata otra vez empieza a entrar y salir de la referencia de área, empieza a sacar a los centrales de Atlético Nacional y ahí empieza él a generar espacios, abren una pelota, le queda Alvarado, Alvarado la cruza y viene el balón para que luego llegue y patee Anderson Plata y provoque el penal a favor del Independiente Medellín. Para mí, claro penal a favor del rojo paisa y llegó el cobro, obviamente, de Daniel Torres, que convirtió el 2-1 para Independiente Medellín. Con ese gol ya se monta cada vez más en la tabla de posiciones. El penal, ¿quién lo cometió? Pues obviamente el señor Zapata, uno de los jugadores favoritos de la hinchada de Atlético Nacional. Cristian Zapata fue quien cometió ese penal, que en principio decían como que no era penal porque llega y le pega entre aquí el antebrazo y el brazo. Pero ¿qué le hacemos, no? En el fútbol de hoy pegan un taponazo, un jugador se bota al piso y pues tiene que ser así. O sea, yo sé que eso es antinatural, es complicado, pero también debo decir que el bracito no estaba tan junto al cuerpo. Claro que yo me pongo en los pies de Cristian Zapata y yo me lanzo un balón, pues normalmente uno cuando se lanza tiene los brazos así.
es muy complicado, ¿no? Ese tema de que todas son manos, todas son punibles, y hay que interpretar. Pero como era un tema de neta interpretación, pues aquí interpretaron que era penal. Yo creo que estoy de acuerdo ahí porque el jugador, si bien es cierto que naturalmente se puede lanzar así, abre un poquito el brazo, estira un poquito para que la pelota no siga derecho en el remate de Anderson Plata, que si alguien se merecía un gol en ese partido, era Anderson Plata. Una lástima que no lo dejaron cobrar a él. Pateó Daniel Torres 2-1, luego el Medellín tuvo una jugada muy peligrosa, un palazo de Pons, que Pons como tiene afinadito su pie, porque en el primer tiempo también tuvo un remate que atajó Harlen Chipichipi Castillo y en el segundo tiempo un disparo que pegó en el palo. Muy bien Pons, es de sus mejores momentos en el Independiente Medellín, se complementa de gran forma con Anderson Plata, que está en un gran nivel, con Cetré, que ha levantado, y con un mediocampo que ahora sí está respaldando, no como antes en el Medellín que nadie respaldaba, no. Torres, bien, Alvarado, bien, y yo creo que el Medellín este partido lo ganaba sin tantas complicaciones, pero el mismo técnico desde esas modificaciones que hizo al sacar a Brian León Muñiz y sacar a Cetré tan rápido, él mismo complicó un partido que no debía complicarse tanto porque están ante un Atlético Nacional que anda en una nebulosa. Un equipo que echó a Amaral, que todos sabíamos que Amaral era un interino, Sonrisiñas era un técnico de cartón ahí al que nadie le creía y todos sabíamos que en algún instante lo iban a echar a Amaral. Contrataron a John Bodmer asistente de Luis Fernando Suárez en el Mundial de Qatar 2022 ahí con Costa Rica, tiene experiencia, es formador, hay que tenerle paciencia, pero es difícil porque esto es Atlético Nacional. Cuando eres Atlético Nacional, pues la paciencia es relativa y más con tantas cosas que han venido pasando en Atlético Nacional, que mal con Autori, perder final con Millonarios, Copa Libertadores y otra vez perder otro clásico contra el Medellín. Porque recordemos que cuando estaba Sonrisiñas, perdió también Nacional el clásico ante el Medellín, sin mostrar nada. En este partido mostró un poco más a pesar de que tenía bajas, pero igual lo perdió y eso va calando en la mente del hincha poco a poco, le va menoscabando la fe y la esperanza al hincha que de por sí yo no soy simpatizante Atlético Nacional ni nada por el estilo, pero yo percibo que hay una especie de división o divorcio de parte de la hinchada con el equipo, como que hay un distanciamiento, la misma directiva creo que ha distanciado al hincha con las decisiones en cuanto al técnico, en cuanto a los jugadores y años anteriores uno estaba acostumbrado a ver si era la taquilla nada más para Atlético Nacional que el estadio estuviese totalmente lleno, pero no, hay un estadio con 28,000, eso fue lo que afirmaron durante la transmisión. A todas estas, el narrador, todo bien con el Toxi, pero luego es que mandaron de arriba a preguntar cada tanto cuánta gente había ido, porque un poco molesto, le conté como 6 u 8 veces que preguntó cuánta gente había. Y le dijeron 28 y siguió montándola. Ya nos quedó claro que la idea era vender que la gente otra vez está entusiasmada con Atlético Nacional. Yo no sé, me gustaría saber de parte del hincha de Atlético Nacional si de verdad está entusiasmado con Atlético Nacional. Yo percibo que no, yo percibo que hay una enorme desconfianza, una enorme incertidumbre y un manojo de dudas con respecto a este verde paisa, pero durante la transmisión, y dele, que cuánta gente, que mucha gente, que el hincha ilusionado. Espectacular, ¿no? Pero hacían el tiro de cámara, el golpe de cámara, y yo veía un Atanasio no lleno, que en esta oportunidad solo correspondía a la hinchada de Atlético Nacional. Y tú me hablas del Nacional del 2016, 17, 18, ese estadio iba a estar a reventar, hasta en el techo iba a estar gente subida, pero ahora no vemos así porque yo sigo viendo que hay una división entre la directiva, parte de la hinchada, no hay convencimiento total, certero en el equipo. Yo pienso que la hinchada Atlético Nacional, buena parte de la hinchada, como que siente que este equipo otra vez se aproxima a una debacle contra algún equipo grande, contra uno azul, contra uno rojo, contra otro rojo. Entonces yo creo que la gente de Nacional como que la va oliendo, como que la va percibiendo y por eso no están tan confiados con el equipo. Es lo que veo yo desde fuera. No sé cómo sea ahí desde dentro en Medellín o el mismo hincha Atlético Nacional y en el resto del país. Pero eso es lo que yo percibo. De todas maneras, el Independiente Medellín ganó bien este partido.
Me parece que a lo largo del cotejo fue el que mejor lo hizo. Nacional tuvo puntos altos, como lo mencioné, caso Mejía, caso Tatay, debe corregir y debe solventar en esas posiciones que todavía le falta. Mejía muy joven, Perea muy joven, Tatay muy joven, es un equipo de muchos jóvenes en donde el único veterano que respondió en este partido fue Dorlan Tapón, Dorlan Pavón. De resto, Jefferson Duque el pivoteó y ya, pero el gol que tuvo de frente se lo comió. Y Nacional es un equipo netamente montado con su base de juveniles. A esto le está apostando y vamos a ver qué tal le resulta a largo plazo. La idea es ser autosuficiente, pero bien sabemos que estamos hablando de Atlético Nacional y la paciencia en ese equipo es muy relativa. Y llegó John Bodmer, pero él bien sabe que está sentado en la silla eléctrica. Déjenme aquí abajo sus opiniones. ¿Qué piensan sobre este cotejo que Atlético Nacional perdió como local ante el Independiente Medellín? En un instante estaban echando humo rojo desde fuera del estadio, pirotecnia, de todo, ¿no? Estaban por ahí dando vueltas, rondando los hinchas del Independiente Medellín. Una pena que no estuvieron las dos aficiones en el estadio. Era tradición en Medellín que estuviese mitad rojo, mitad verde el estadio. En estos dos últimos no se ha podido. Una lástima porque eso es lo chévere, que estén las dos hinchadas, que cada uno, pues que se grite, ¿no? Mientras no se agredan físicamente, está todo bien. Vamos a ver si en algún futuro cercano pueden estar otra vez las dos hinchadas. Una pena que no estén. Pero ¿qué piensan de este cotejo que perdió Atlético Nacional? ¿Qué piensan del debut de John Bodmer? ¿Le tienen esperanza? ¿Le tienen fe? ¿Qué piensan de este Independiente Medellín que cada vez se encarama más en la tabla? ¿Creen que Arias lo hará de buena manera en los cuadrangulares? ¿Se enfriará? ¿Qué piensan? Dejen todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse, denle like, que todo eso ayuda un montonazo. Como siempre, ya saben que yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.